Está bien, mis hermanos, gozosos de estar nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? Estudiando su palabra. Continuamos hoy el capítulo 4 de la Epístola Universal de Santiago. Y el tema que hemos estado tratando es cómo acercarse a Dios. Cómo acercarse a Dios. Cómo acercarse a Dios, del capítulo 4, del versículo 7 al 10. Ya hemos visto algunos momentos de ese versículo 7 y parte del 8, pero hoy vamos a terminar hasta el versículo 10. Si usted encontró Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor pongámonos en pie, vamos a darle lectura. Bien, dice así la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos nuevamente a nuestro Padre del cielo a dejar este momento en sus manos. Padre, dependemos de ti, de tu guía, de tu Espíritu Santo, para poder entender las Escrituras, para poder aplicarla a nuestras vidas, para hacerla por obra, Señor. Queremos hoy bendecir tu nombre, conocer tu voluntad, que tú traigas a nosotros y nos recuerdes ese arrepentimiento constante en que debe vivir el cristiano, y ese arrepentimiento también a los que no te conocen, a los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos hoy, Señor, a entender cada vez más tu palabra, a amarla más, a someternos más a ti, Señor. Bendice cada una de las personas que estamos aquí, que puedan abrir su entendimiento a ti y a los que nos están viendo otra vez por las redes sociales, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, Señor, y que hagamos por obra esta bendita palabra que nos das hoy. Que seamos hacedores de la palabra, que es lo que tú quieres. Vivir una vida concordante con nuestra fe, con la fe que profesamos. Que lo que profesa nuestra boca lo reitere nuestros actos. Que lo reitere nuestra forma de vivir. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Recordemos que Santiago nos está, del versículo 7 al versículo 10, nos está dando un pequeño decálogo, 10 mandamientos para podernos acercar a Dios. Y específicamente Santiago le está hablando a la Iglesia Universal. Sabemos que en la Iglesia Universal, cuando decimos Iglesia Universal, es toda la Iglesia que cree en Jesucristo, las personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, forman la Iglesia Universal. Esta es una iglesia local que tiene una dirección, que tiene unos pastores específicos con miembros específicos, ¿no? Pero hay una Iglesia Universal, el cual el Señor va a venir por ella. Y Santiago le habla a esa iglesia, y sabemos que en cualquier iglesia local, específicamente, hay personas que no están convertidas al Señor. Hay ateos que practican una religión. Hay personas que no han dejado su pecado y que simplemente están buscando favores de Dios. Y es allí donde Santiago le está hablando a estas personas. El corazón solamente lo conoce el Señor. Por eso la predicación
siempre debe llevar a eso, ¿no? A llamar esa atención a los que no están verdaderamente convertidos al Señor. Conocen, han escuchado de Dios, pero siguen en su misma vida de pecado. Recordáis que siempre Santiago está hablando de esa dualidad, ¿no? Dices que eres cristiano, bueno, demuéstralo con tu forma de vivir. Dices creer en Dios, bueno, ¿cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? En tu casa, en la iglesia, en cualquier lugar. Y aquí en estos 10 mandamientos que ya vimos, el primero que está en el versículo 7, que decía someteos pues a Dios, el segundo resistid al diablo, ¿no? Y el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pues hoy vamos a ir con el cuarto mandato, que tú lo puedes encontrar en el versículo 8, la parte B, donde dice, pecadores, limpiad las manos. Recordemos el miércoles anterior que el tercer mandato, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es a todo ser humano. Dios quiere que nos acerquemos a Dios. Y al acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Él quiere una comunión íntima con Él. Él quiere que nosotros estemos en comunión con ese Dios eterno, poderoso, que no vivamos lejos de Él. Porque aquel que vive lejos de Dios, pues se va a privar de estar en una eternidad con el Señor. Aquel que viva lejos de Dios, pues no lo reconocerá como su Salvador. Y eso lo lleva a una condenación eterna. Y por eso dice, acercaos. Esa es la invitación del Evangelio, que nos acerquemos a Dios. Y nadie que se dice ser cristiano, si no se somete a Dios, pues está diciendo con su forma de actuar que Dios no es su Dios, ni es soberano. Todo hijo de Dios, al contrario se lo digo, todo hijo de Dios se somete a Dios, obedece a Dios, obedece su voluntad, ya no se manda al mismo. Él ora para ser direccionado por Dios, porque ya su vida no le pertenece a Dios. Este cuarto mandamiento que dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Qué significa eso? Esto es un lenguaje figurado, que significa arrepentirse de todas las cosas malas que sus manos han hecho. Y solo la fe en el Señor Jesucristo puede limpiar las manos de los creyentes. Solamente el Señor. Santiago está hablando a inconversos, llamándolos al arrepentimiento de su forma de actuar, a una relación salvadora con Dios, como lo hizo Isaías, que empleó la misma figura para representar el pecado no arrepentido. Escucha bien, el pecado no arrepentido de los que presumían adorar a Dios. Isaías se dirige a esa población. Dice, tú adoras a Dios, presumes adorar a Dios, pero no te has arrepentido de los pecados, los sigues practicando. No es Dios el primero en tu vida. Y sabemos, como os dije, que en toda congregación pueden haber falsos profesantes. Míralo cómo se dirige el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. Leámoslo aquí. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están la sangre de vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hay mucha gente que está confundida. Piensa que Dios lo va a escuchar todo el tiempo, pero si estás en pecado, ¿qué va a suceder? Dice que el Señor va a alejar sus ojos. Que aunque tú multipliques la oración, no te va a oír. ¿Por qué? Porque esas manos están llenas de pecado. No nos hemos arrepentido de ese pecado continuo. Y el Señor da una solución. Lavaos y limpiaos. No nosotros mismos, en Cristo Jesús. Quitad la iniquidad, los deseos pecaminosos de nuestras manos, de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que les estaba diciendo aquí Isaías al pueblo, a Israel, asumiendo que no todos son salvos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que es el pecado
que separa al hombre de Dios, de un Dios santo, de un Dios perfecto. Por lo tanto, todo aquel, dice primera carta de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero usted dirá, pero yo peco. ¿Qué vamos a hacer si yo peco? Bueno, aquí la palabra peca o pecado viene, en el original, en el texto original, viene de un verbo presente continuo que significa practicar el pecado. O sea, se lo voy a leer como está en el original. Todo aquel que permanece en él no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Eso es lo que significa en el texto original. Es una práctica del pecado. Todos pecamos, mis hermanos, ¿verdad? Y pecamos por descuido, dejamos de orar, de acercarnos a la palabra del Señor, pero el que practica, se deleita en ese pecado, pues dice Juan que no le conoce, no ha conocido a Dios. No le conoce, ni lo ha visto. Aunque podamos nosotros resistir a Satanás, como lo hemos visto ya, aunque podamos resistir la tentación, por la gracia de Dios, aunque podamos resistir al pecado, no está en ninguna persona, mis hermanos, en nadie, ni en ningún creyente, el limpiarnos a nosotros mismos. Hay muchos creyentes que piensan que se pueden limpiar a sí mismos y se van de rodillas a una iglesia y hacen sacrificios y llevan ofrendas y se latigan para limpiarse de sus pecados. El único que puede limpiar de pecados se llama el Señor Jesucristo. Esas manos manchadas de actos pecaminosos necesitan ser limpiadas. Y nos lo dice también Juan, la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, si hablamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Primera carta de Juan 1:9. Debemos ir al Señor, expresar nuestros pecados y Él nos va a limpiar. Y no debemos sentirnos perdonados. Debemos creer que somos perdonados, según la palabra de Dios. Por lo tanto, el mandato de limpiar las manos, mis hermanos, es una orden de someterse a la divina purificación espiritual de Dios. El único que nos puede purificar es el Espíritu Santo de Dios, la sangre de Jesucristo, Dios mismo. No son nuestras buenas obras. Esta semana pequé y entonces voy a visitar a los niños huérfanos. Ya me perdonaron mis pecados. Eso no es así. La Biblia dice que es Jesucristo. Por eso, en el versículo 8c, léalo conmigo, dice, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el quinto mandato. ¿Qué significa a los de doble ánimo? En el texto original significa doble alma. ¿Te imaginas tener doble alma? Un día sí y un día no. Un día estás en los caminos del Señor y otros días no. Unos días eres un completo santo de Dios y otros días eres un hijo del maligno. Y no se puede hacer eso. Dice Santiago que no puede salir agua dulce ni agua amarga ¿de qué? De un mismo qué. Sí, no puede. Y aquí se refiere Santiago a una persona que carece de integridad, que dice ser una cosa pero vive otra. Carece de integridad. Tenemos que ser íntegros en todas nuestras áreas. ¿Es una lucha fuerte? Sí, pero tenemos que ser íntegros. Santiago le está escribiendo a estos hipócritas en la congregación de creyentes y los está confrontando y les dice, oye, tienen doble alma, tienen doble ánimo. Decís que sois creyentes, pero mira, tienen preferencia por los ricos y los sientan adelante y dejan a los pobres atrás. Queréis ser maestros de muchos para jactarse de que sabéis más que los demás. Y no vas a saber que vas a recibir mayor condenación. Mira, hacen contiendas, tienen celos, blasfeman de unos de los otros. ¿No dices que sos cristiano? Eso es lo que está diciendo Santiago en toda la carta. Y aquí una prueba más que Santiago está hablando a los incrédulos. El mismo Señor lo dijo y lo dejó claro.
ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, como dice Mateo 6:24. Hermanos, el inconverso no solo debe volverse de sus pecados externos, las manos limpias, ¿no?, que dice Santiago, sino también de sus pecados internos del corazón, donde brotan todos sus pecados externos. Cuando tú ves en tu vida o en una persona esos pecados externos, son porque brotan ¿de dónde? Del corazón. Y por eso el Señor dice que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. ¿De dónde? Del corazón, como dice Mateo 15:19. Por eso en la parte 8c dice: purificad vuestros corazones. Y es otro llamado constante de los profetas, como lo hizo Jeremías, que llamó al pueblo al arrepentimiento. Ya vimos Isaías, ahora vamos a ver Isaías llamando al arrepentimiento del pueblo. Dice acá, Jeremías 4:14, lava tu corazón, ¿de qué? De maldad. Oh Jerusalén, mira quién está hablando, oh Jerusalén, para que seas, ¿qué? Salva. Está hablando pecadores. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad, de maldad? ¿Hasta cuándo? Es un llamado de Jeremías. Oye, se parece mucho a los profetas de hoy, ¿no? A los supuestos profetas, ¿no? Que solo profetizan, ¿qué? Prosperidad, que vas a tener un coche, que te va a ir bien. Estos son los verdaderos profetas, que denunciaban el pecado, que eran la boca de Dios. También lo hizo el profeta Ezequiel. Aquí lo tengo porque vamos a ver otro más adelante. Mira lo que dice Ezequiel 18:31. Mira lo que dice aquí Ezequiel. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y dice, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Obviamente los profetas no eran muy queridos, ¿no? Los apedreaban, los humillaban, porque ya traían juicio de Dios. Pero aquí le está implorando el profeta Ezequiel a los ciudadanos israelitas a que se vuelvan, a que se hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ya vimos que nosotros solo no podemos. Es la obra divina del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, abra Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Si el pueblo se vuelve a Dios, si nosotros nos volvemos a Dios, si el pecador se vuelve a Dios, Dios promete algo. Dios no deja sin recompensa a alguien. Dios siempre va a contestar esa oración del corazón contrito y humillado. ¿Estamos ahí? Vamos a leerla. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿De qué? De todas vuestras inmundicias. Gloria a Dios, mira. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Le está hablando a ídolos. Está hablando a gente idólatra que ha practicado inmundicias. Dice que los va a limpiar de todo eso. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hace eso? El Señor. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso mucha gente dice, yo me convertí. No, ¿quién te convirtió? Dios. Dios fue el que te limpió, el que te puso el corazón, le puso el Espíritu Santo, te selló. Es el Señor que hace eso. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Él va a hacer que el creyente ande en los estatutos. ¿Tenemos que pedirle? Sí. Es un mandato de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a andar en los estatutos. Pero aquí hay un Dios soberano y aquí nuestra responsabilidad. Pero es Dios el que va a hacer que andemos en los estatutos y guardemos los preceptos y los pongamos por obra. Y eso está en concordancia con el Nuevo Testamento cuando dice, os daré el querer como el hacer. Es Dios. Pero Dios nos demanda también a nosotros
tener comunión con Dios para poderlo hacer y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Podemos decir con esto, mis hermanos, que la santificación corresponde al corazón debido a la impureza de la mente. Nuestra mente es impura, el corazón va a pecar, pero también la limpieza corresponde a las manos debido a los actos pecaminosos. Tenemos que limpiar las dos, pero todo se genera en el corazón. Por eso dice limpiar vuestros corazones, ¿no? Vamos al sexto mandato, capítulo 4 ahí, el versículo 9a. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Hay tres mandatos. Vamos con el primero. Es una serie de verbos que nos está hablando Santiago. Dice, la aflicción. ¿Qué es la aflicción? Aquí Santiago no está hablando de la aflicción. No tiene nada que ver con el estar afligido por las tribulaciones ni por los problemas de la vida. De eso no está hablando Santiago. Esta aflicción tiene que ver con el quebrantamiento del corazón por mis pecados. Tiene que haber un quebrantamiento por los pecados que habéis cometido y haber transgredido la ley de Dios y tener temor del juicio venidero. Yo te pregunto, ¿hay eso en tu corazón cuando pecas? Cuando pegas a Dios, ¿hay temor de ese juicio venidero? ¿Sabes que estás transgrediendo la ley? ¿Sabes que tienes el corazón quebrantado? ¿Te duele? Porque si no te duele, si no quieres cambiar, quizás el Espíritu Santo no está en ti. O puedes estar muy, muy alejado. Solo el Señor lo sabe. Pero tenemos que estar alertas. La palabra afligidos en el texto de Santiago y en otros textos del Nuevo Testamento significa soportar la miseria, nuestra miseria. Llorad, estar tristes por el resultado de vuestros pecados. El creyente verdadero llora por el pecado. Yo sé que usted ha llorado por su pecado. Que usted se va en llanto y dice, Señor, pequé contra ti. Te duele el pecado. Al incrédulo no le duele. Al que dice que es cristiano pero no lo demuestra, vive tranquilo con su pecado. No le duele. Pero al cristiano que le duele está el Espíritu Santo que convenciéndolo de justicia, de juicio, de pecado. Viene ese corazón contrito, se humilla. Es algo que tú no buscas, es algo que se produce. ¿Por qué? Por la acción divina del Espíritu Santo de Dios. Ese concepto de estar quebrantado y sentirse miserable por las circunstancias propias de un pecador. Uno a veces se siente un miserable. Por el pecado que nos asedia. Pero también hay una esperanza, ¿no? Que ese pecado será quitado cuando estemos con el Señor. Ya no habrá pecado en nosotros. ¿Te imaginas eso? Ya se le va a acabar su mal carácter. Dice, gloria a Dios allí, gloria a Dios. Santiago está diciendo, arrepentíos con profunda tristeza. Mira, el panorama de nuevo lo traigo aquí a Santiago. Santiago le está hablando a una congregación donde había gente que tenía diferencias de clase social, hacía sus grupos, discriminaba a los otros, se sentían más inteligentes que los otros, no se sujetaban, no se sometían unos a los otros, y se la pasaban como si no sucediera nada. Y por eso aquí dice Santiago que se ven arrepentir con profunda tristeza de lo que estaban haciendo. Es un llamado a un llanto bendito, para que me entendáis. Un llanto divino, del cual produce ese pecado en nosotros. Isaías sigue hablando acerca de ese llanto cuando da la profecía en el Valle de la Visión, sobre el Valle de la Visión. Aquí está, Isaías capítulo 22, 12, dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto. ¿Llamó al pueblo a qué? A llanto. Y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. El Señor de los ejércitos celestiales los llamó a llorar
por medio de Isaías. Los llamó a llorar al pueblo, a lamentarse. Y les dijo que se raparan la cabeza. Esa era la costumbre, ¿no?, de los judíos, raparse la cabeza en señal de dolor por sus pecados. Que usaran la ropa de tela áspera. ¿Para qué? Se ponían una tela áspera. ¿Para qué? Para expresar su remordimiento. Ahora a nosotros se nos pide no lo mismo, sino que nuestro corazón esté ¿qué? Contrito y humillado. Haya un pesar en nosotros. Haya un lloro, un lamento por que nosotros hemos fallado al Señor. El séptimo mandato está ahí. Dice lamento. Capítulo 4, versículo 9b. Lamentad, dice ahí. Séptimo mandato. Junto con el afligirse, que ya lo vimos, el pecador contrito ha de lamentarse por su pecado. Lamentarse aquí en el texto de Santiago trae la idea profunda de aflicción y dolor por el pecado cometido. Debe haber una profunda tristeza por el pecado cometido. Mi hermano, esto es muy importante. Esto es crucial en nuestra vida. Si en nuestra vida no existe esa aflicción, ese dolor por estar pecando, o más aún practicando un pecado, es una alerta que nos llama al arrepentimiento. Porque quizás el Espíritu no está ahí para convencer a esa persona, porque no lo tiene. Pues, o su mente está cauterizada de tanto pecado, ha resistido al Espíritu Santo. Santiago nos dice que la idea aquí es una profunda aflicción. ¿Has sentido profunda aflicción alguna vez por tu pecado? ¿Un dolor por lo que habéis hecho? ¿Un desespero que se lamenta por el pecado? Mira, el texto griego compara esto. Esto es impresionante. Ese lamento, si os dijera lamentar, el texto griego compara como alguien cuando se lamenta o está acongojado cuando muere un familiar o un amigo cercano. ¿Se ha visto la gente cómo llora por alguien que ha perdido a su familia? ¿Cómo la gente se lamenta porque alguien murió? ¿Un amigo, un familiar? Ese mismo lamento, esa misma tristeza por esa persona que muere, es la misma palabra que está usando Santiago aquí. Es ese dolor por el pecado. Está comparando ese dolor por la pérdida de un familiar con el dolor por pecar. Tremendo, ¿verdad? Ese dolor debe estar presente en un cristiano. Debe estar presente en un cristiano. Y no solamente producirá lamento, sino ahí sigue el octavo mandato. Y llorad. Capítulo 4, versículo 9c. Llorar es la manifestación externa de la aflicción del corazón. Uno va en llantos por ese pecado, ¿no? Y ahí Pedro también hizo después de comprender que, como dijo el Señor, que lo había negado. ¿Se acuerda que Pedro negó al Señor, no? Hubo una aflicción en su corazón. Recuerda lo que dice Marcos 14:72. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Lloraba Pedro. ¿Por qué? Porque le falló al Señor. El Señor ya le había dicho, pero él cayó. Ese lamento, ese lloro, esa tristeza es la que debe tener una persona para acercarse a Dios, para saber que está arrepentido de sus pecados. Esta debe ser la actitud, mis hermanos, correcta hacia la infidelidad para con Dios. Si ha sido infiel una persona y no la conoce, o hemos sido infieles alguna vez nosotros los creyentes, pues esta debe ser la actitud correcta: afligirnos, lamentarnos y llorar, porque hemos ofendido a un Dios bueno y santo. Esto es como un duelo espiritual. Todos aquí hemos vivido un duelo por alguna persona. Tristeza, dolor, lágrimas. Pues también hay un duelo espiritual. Cuando dejamos cabida en nuestra vida ese pecado, porque el Espíritu Santo se entristece. Y hay una tristeza en el creyente, verdadero estoy hablando,
y viene esa aflicción, ese lamento, ese llorar. Ese afligios y lamentar y llorar es una manera hebraica de los hebreos de referirse a una actitud, a un estilo de vida de arrepentimiento. A un estilo de vida de arrepentimiento. Hermanos, obviamente este dolor debe equilibrarse con el gozo. No vamos a estar todo el tiempo llorando y quebrantándonos y estando afligidos. Debemos ser equilibrados, porque el mismo Santiago dice que atravesemos las pruebas con sumo ¿qué? Gozo. Y tenemos que estar en ese gozo, pero también afligirnos por el pecado. Incluye las dos maneras. El cristiano tiene que estar en las dos. Vivir ese gozo, pero también vivir esa aflicción. Pero nos afligimos a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo. ¿Te has afligido cuando pecas contra tu prójimo? ¿Te ha dolido el corazón? Si no está presente estas actitudes frente al pecado, quizás la persona no ha sido regenerada. Si una persona peca allí, acá, vive una vida practicante de pecado, no hay dolor por haber pecado contra el hermano, quizás esa persona no ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes que habla Santiago estaban muy contentos. Estaban tomando todo desapercibido. Estaban haciendo todo y seguían normales. Ese es el problema, amigos. Estaban discriminando a todos y seguían su vida normal. Por eso no hay pecado con buen humor. Hay personas que siguen de buen humor y felices viviendo en pecado. Y se gozan cosas de la vida y pueden llegar a la iglesia y con la alabanza se alegran, pero están viviendo en pecado. Están practicando el pecado. La risa de que habla Santiago era esa indecente risa de diversión de estos supuestos creyentes que se divertían con el mundo o con el goce de sus deleites de su corazón. Tienen la mente alegre porque buscan sus propios deleites. Pero Santiago dice, tienen que cambiar ese deleite, esa alegría pasajera en lloro. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La aflicción, el lamento y el llanto son apropiados y necesarios para la gente que ha encontrado gozo en el pecado. Hay gente que tiene gozo pero en el pecado. Se goza, lo busca, lo practica, pero no hay ese lloro. Hermanos, es increíble cómo personas en la Iglesia Universal pueden vivir sus vidas no acorde a la palabra del Señor y quizás han sido amonestadas por los hermanos, quizás con sus pastores, y siguen en lo mismo. Siguen en su pecado. Yo no sé a alguien cómo puede ir así, irse a la playa, irse de vacaciones, irse a divertirse, siendo que están viviendo una vida que no agrada a Dios. Y es ahí donde Santiago dice, cambien esa alegría por lloro, arrepiéntase, aflijan su corazón, que haya lamento, que haya llanto, que el arrepentimiento sea real, no algo teórico, de labios hacia afuera, sino que afecte esa parte emocional y afecte a toda la persona para que haya ese arrepentimiento. Como lo expresa David lo expresó cuando pidió misericordia al Señor Jesucristo por su pecado, por la prueba. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Estaba gimiendo por su pecado. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6. Estaba acongojado por su pecado. Hay personas que no viven esa congoja. Vamos ahora al noveno mandato, que está en la parte 9b. Dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago no está condenando aquí la risa,
ni que nos gocemos en el Señor, sino la risa, el gozo frívolo, carnal, mundano, egoísta de los inconversos, que se gozan por todo, aún de los inconversos que asisten a una iglesia, que se ríen con cosas del mundo, contrarias a las de Dios, que se ríen o su gozo es carnal debido a sus placeres pecaminosos. El Señor recuerde que dijo en las bienaventuranzas, Lucas 6:25, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Se ríen con todo, pasan la vida como si no existiera Dios, como si Dios no fuera a juzgar nuestros corazones, a cada ser humano, porque Él es el Dios que ha creado todo, absolutamente todo. Hay que lamentarnos y cambiar ese gozo pecaminoso, ¿no?, que viene del placer, por un lloro, por una tristeza de haber pecado contra Dios. Y eso lo dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, 15 y 16. Dice: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, ¿por qué pecamos? Porque pecamos. Tiene que haber un reconocimiento de ese pecado en la vida de ese creyente. Santiago está llamando a los incrédulos a lamentarse, a angustiarse por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice 1 Juan 2:16, que ese es el mundo, ya lo sabéis. Deben lamentarse por causa del camino que han andado, porque no se han sometido a Dios, porque buscan más sus deleites personales, pero eso debe causar tristeza, porque están yendo en contra de un Dios santo. Y vamos al último mandato de Dios, que es la solución a todo esto, a este cuadro tan duro de Santiago, que solamente nos deja o nos muestra cómo es el ser humano, cómo somos nosotros sin Dios. Hay una respuesta, y esa respuesta, hay una solución. Ya no la dio en todos estos 10 mandatos, pero aquí se resume todo. En el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante o ante los ojos del Señor, literalmente en el original, es decir, del Dios Todopoderoso, y Él os exaltará. Humillarse significa bajarse. Cuando somos orgullosos y no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos siendo más altos que Dios, porque somos el Dios de nuestras vidas, ¿no? Humillarse es bajarse, reducirse, achicarse frente a un Dios todopoderoso, ¿no? Esa palabra humildad significa también tierra, que debemos humillarnos, volver a esa tierra. Debemos recordar que nosotros somos polvo, el polvo venimos, al polvo vamos a ir. También Jesús afirmó que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, como dice Mateo 23:12. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Qué quieres experimentar? ¿El ser humillado o el ser enaltecido? ¿O cuál será el producto de nuestra obra, de nuestro diario vivir? Haz una suma de esta semana de cómo llevas tu vida. ¿Cuál será el resultado? ¿Será humillado o será enaltecido por Dios? La Biblia dice que Dios abomina el orgullo. El orgullo es el pecado donde muchos se desprenden, ¿no? El orgullo, al creerse más que otra persona, en mirar con altivez. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, y ahí sigue otras más. Mis hermanos, hay que tener en cuenta una cosa: Dios castigará al orgulloso hasta que se humille. Toda lengua confesará que Jesús es Dios. Toda rodilla se doblará, aquí en la tierra y en la otra vida.
se va a arrodillar, aunque vaya a otro lugar donde no esté el Señor. Hermanos, tenemos la tendencia de tratar con el pecado muy levemente. Muy levemente. Hasta nos reímos del pecado. Malas conversaciones, de cosas en la televisión, cosas de doble sentido. Pero hermanos, el pecado es cosa seria. El pecado lo que produce es muerte. Muerte espiritual, condenación eterna. El pecado se presenta en la vida del hombre, te va a presentar el pecado como algo placentero. Te va a dar placer, pero es un placer temporal que va a traer vacío al corazón. Y hay consecuencias trágicas a los que practican ese pecado. Primero, separación de Dios. Te separas de Dios. Te vas a separar del prójimo. Puede hacer que rechacemos a Dios en favor de otras cosas. Primero le damos prioridad a las cosas de este mundo y no a Dios por nuestro pecado. La consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna, porque se está evidenciando que esa persona en ella no está el Espíritu Santo de Dios. Como dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, los que no son justificados por Cristo Jesús? El que practica el pecado debe estar seguro que cosechará ¿qué? Corrupción, cosechará muerte. Habrá un fracaso total en la vida de una persona que practique el pecado. Tendrá un sufrimiento seguro. Qué fuerte eso, pero es la verdad. Tendrá un sufrimiento seguro el que practica el pecado. Pablo dice, si sembramos en la carne, cosecharemos ¿qué? Muerte, corrupción. Mis hermanos, el pecado destruye la vida de aquellos que lo practican. El pecado tiene consecuencias. Nadie puede cometer un pecado y creer que las consecuencias no le alcanzarán. Le van a alcanzar. Le van a alcanzar esas consecuencias del pecado. Ahora mi pregunta es, usted que me escucha, amigo ahí por el internet, y usted, mi hermano, ¿usted quiere una cosecha diferente en su vida? ¿Usted quiere un hogar diferente? ¿Usted quiere un matrimonio diferente? ¿Usted quiere que sus hijos sean diferentes? Pues siembre la palabra de Dios. Siembre la oración. Siembre una vida recta. ¿Y qué va a recoger? Vida. Va a recoger vida. Siembre en su vida obediencia a Dios. Santificación, apartarse del mundo, consagrarse para Dios. ¿Y qué va a cosechar? Vida. Vida eterna. Va a cosechar las cosas que el Señor quiere para usted. Gálatas 6:8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Tú decides, mi hermano, tú decides, amigo mío que me estás viendo, ¿qué vas a sembrar? Porque eso vas a recoger. Si estás sembrando una vida de pecado, vas a cosechar muerte espiritual, frieza espiritual, apatía a las cosas de Dios. Siembre en su vida, mi hermano, siembre en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, la palabra de Dios y vívala. Sea hacedor de la palabra de Dios. No vayas detrás del mundo, no vayas detrás del pecado, vuélvete a Dios. Si te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Limpiar las manos, como dice Santiago. Y por último, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no le irá bien, no tendrá frutos, estará muerto espiritualmente, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres la misericordia de Dios? Apártate de tu pecado, confiésalo, pídele perdón al Señor. No excuses tu pecado, no culpes a otro por tu pecado. Tu conciencia te acusa y sabes que estás en pecado. Pero si ocultas ese mal,
No puedes esperar un remedio, tienes que confesarlo al Señor y arrepentirte, pedirle perdón. ¿Sabes una cosa? Dios solo perdona a aquel que confiesa sus pecados y los abandona. Él no puede perdonar a alguien que no confiese sus pecados. Si los está encubriendo, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Dios no puede perdonar un pecado que tú no estás arrepentido de verdad, no lo quieres dejar. Dios no puede perdonar eso. Una confesión de pecados sin arrepentimiento, sin un firme propósito de enmendarlo, equivale a ser un hipócrita creyente, o un creyente hipócrita. Y lo único que se está engañando es a sí mismo. Por eso la invitación es, ven a Jesús, acércate a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor.